Hola a todos, bienvenidos a Alma Mater, un espacio del canal Nexos creado para dialogar con personas que dan vida y prestigio a la Universidad de La Habana. Hoy nos quedaremos cerquita del canal Nexos porque nuestra invitada pertenece a la propia Facultad de Comunicación y es una de esas personas que ha dado la vida por el arte de la docencia. ¿Te resulta interesante? ¿Quieres conocer más? Entonces, acompáñanos. Y bueno, hacemos una pequeña pausa para introducir a nuestra invitada de hoy. Hablamos de María de los Ángeles González Borges, profesora titular de la carrera de periodismo. Desde 1973 comenzó a impartir clases como docente del Departamento de Periodismo. Colaboró con la agencia informativa Prensa Latina. También cumplió misión socialista en Huambo, Angola, ofreciendo clases en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Quito Vie. Mereció en el año 2015 el diploma maestro de periodistas otorgado por la Unión de Periodistas de Cuba debido a su destacada trayectoria como formadora de profesionales de la prensa. Además, junto al profesor Radamés Linares Columbier, profesor titular de la carrera de Ciencias de la Comunicación, obtuvo en 2023 el sello 295 aniversario de la Universidad de La Habana por su dedicación de 50 años o más a las aulas de nuestra alta casa de estudios. Sobre esta dedicación casi absoluta hacia la carrera de periodismo y sus disímiles vertientes, queremos preguntarle a la profesora Maritín cómo mejor la conocemos en la Facultad de Comunicación. Volvamos a donde están las cámaras. Hoy hemos llegado hasta la casa de la profesora María de los Ángeles, una institución para la Universidad de La Habana y específicamente para la Facultad de Comunicación. Más de 50 años dedicados a formar periodistas. Profe, bienvenida al programa, un placer poder conversar con usted. Muchas gracias, yo también me siento muy estimulada en poder compartir con ustedes porque Nexos es un espacio que yo sigo, me siento muy identificada porque es de la universidad, así que también agradezco que estén aquí conmigo. Quisiera preguntarle, usted es de Camajuaní, de Villa Clara, entonces, ¿cómo llega hacia La Habana y cómo decide irse por el periodismo, por el camino del periodismo? Ajá. Bueno, yo soy de Camajuaní, de Villa Clara, provincia a la que amo mucho. Sin embargo, yo tenía familias en La Habana y siempre venía en las vacaciones a La Habana con un primo y una tía que tenía aquí y pasaba las vacaciones aquí en La Habana. Pero regresé a Camajuaní a esperar al siguiente curso y sí tenía muy decidido ya que iba a venir a estudiar letras. Yo me movía entre las letras, quería estudiar. También me gustaban las lenguas, estudié lengua francesa en el preuniversitario. Fue un caso único en esa etapa. Mi generación estudió francés en el pre y otro grupo estudiaba inglés, pero un grupo estudiamos francés. Y entonces pensé estudiar lengua francesa, me gustaba el periodismo también. Y bueno, estaba en esa indecisión. Y entre todas estas carreras de letra, ¿qué fue lo que la hizo enamorarse del periodismo? Bueno, lo que me hizo enamorarme del periodismo fue quizá más que todo la televisión, ver los programas de la televisión. Ya la televisión estaba posicionada, ¿no?, en el país desde el año 58 y me atraía el periodismo, me atraía leer la información, leer el periódico, pero todavía no muy claro, ¿no?, porque tenía esas otras contradicciones de las otras especialidades que me gustaban.
Pero bueno, ya cuando vine decidida para La Habana a pasar unos meses aquí en casa de mi familia para definir ya lo que iba a estudiar, yo estuve en la universidad, estuve en varias áreas universitarias cercanas a las letras, a las ciencias sociales, y tuve posibilidades de conversar con estudiantes ya ahí. Eso me fue motivando por periodismo. Usted es profesora. ¿Cómo es este vínculo entre el periodismo y la docencia? ¿Y qué le ha hecho seguir haciendo docencia, enamorarse de la docencia? Uh-huh. Te voy a hablar de eso, pero voy a decir algo que me faltó, que me parece que es muy necesario. Ya en mi etapa, periodismo hacía pruebas de aptitud. Y entonces, periodismo convocó a las pruebas de aptitud. Y yo fui a las pruebas de aptitud, hice las pruebas de aptitud y ya yo ahí me quedé enamorada. En las pruebas de aptitud, con el tribunal, lo que nos decían, bueno, las preguntas, midiendo todo lo que ustedes saben que miden, de los conocimientos, de la actualidad, la preparación. Y ahí ya entonces tomé la decisión de que esa era la vía. ¿Y en cuanto a la docencia? Entonces, en cuanto a la docencia, bueno, yo estaba muy enamorada del periodismo. Fuimos una generación beneficiada en el sentido de que tuvimos prácticas sistemáticas, trabajábamos por la noche, estudiábamos por el día y trabajábamos por la noche en Granma. En el periódico Juventud Rebelde también trabajamos. Posteriormente hicimos práctica también, desde el primer año hicimos práctica en el interior del país, en la zafra del 70, en el 69-70, con un semestre de docencia nos fuimos a las provincias. Yo estuve en Camagüey, estuve en Nuevita, estuve en el periódico Adelante. Y, esos fueron los inicios y seguía yo muy enrumbada por el periodismo. Pero en el último año nosotras nos seleccionaron a un pequeño grupo, que éramos 5, para incorporarnos en la universidad a un grupo de investigación que dirigían Germán Sánchez. Me acuerdo que eran 3 profesores que encabezaban investigaciones sobre el papel, la función de los medios en América Latina. Teníamos que hacer resúmenes, teníamos que preparar trabajos, y en ese año, que fue el último año de la carrera, ya nos hablan a ese grupito de 5 para que nos quedáramos en la universidad. Nos hablan de cómo en la universidad el profesor universitario era un investigador, pero paralelamente trabajaba en la docencia. Profe, le propongo una pausa, si le parece bien. Entonces, enseguida regresamos para continuar conversando con la profe María de Los Ángeles. La Facultad de Comunicación y no la Facultad de Comunicación Social, que mucha gente comete el error. Tiene históricamente ya desde el año 1999 3 carreras. Asociadas al manejo de la información y la comunicación. Está la carrera de Comunicación Social. Periodismo. Y Ciencias de la Información. A ver, periodismo viene siendo la carrera que pone en práctica los saberes de la comunicación y del ejercicio periodístico. Aporta las herramientas para los estudiantes que quieran desempeñarse en un futuro como profesionales en los medios de comunicación. Sobre todo a estos productores de noticias y de información en diferentes formatos o lenguajes del periodismo. La carrera de Comunicación Social responde al desarrollo de un modelo de profesional que está muy asociado a la gestión de comunicación en diferentes niveles y ámbitos. Una carrera con un perfil que ha ido transitando de lo empresarial, o sea, de la comunicación empresarial interna y externa, hacia una comunicación social de mayor perfil, que permite que se pueda cubrir con este profesional la conceptualización y la gestión de procesos comunicacionales en las diferentes organizaciones. Como una herramienta para el desarrollo, lo que implica la comunicación desde el punto de vista participativo y la comunicación desde un enfoque humanista también, o sea, hay un enfoque humanista. Digamos también educación popular o comunicación para el desarrollo, en fin, ese de aristas grosso modo. Creo que es importante delimitarlo con el periodismo, o sea, los comunicadores no son periodistas per se, o sea, pero realmente su formación es estratégica, es concebir más bien los estudios de audiencia, los estudios de público, la cuestión de la estratificación y la segmentación, el diseño de sistemas de mensaje.
La ciencia de la información es una interdisciplina que integra a la bibliotecología, la archivística, la ciencia de la información anglosajona y la museología. Es decir, que es una carrera que se adentra en todo el manejo y uso de la información, de los datos, del conocimiento. ¿Dónde está la información? ¿Cómo se almacena la información? ¿Cómo se estructura y disemina la información? Es por eso que es una carrera que lo que busca es que los profesionales de información hagan un buen uso o un uso intensivo de toda la información administrativa, la información científica que se gestiona en estos ámbitos. O sea que es una especialidad desconocida todavía a mi gusto, pero muy necesaria en la sociedad en estos tiempos. Acabamos de ver las dinámicas que ocurren en la facultad desde el punto de vista de los profesores. ¿Pero qué sucederá con los estudiantes? Acompáñanos. ¿Cuál es la carrera que estás estudiando actualmente? Comunicación social. Y me encuentro en primer año. Yo empecé hace poco. Hasta ahora lo que más me gusta de la facultad es las experiencias que me ha brindado. La facultad es como una gran familia, o sea, prácticamente aquí el ambiente es totalmente distinto a cualquier pre-normal de la calle. Todas las oportunidades que puedo llegar a obtener aquí como futura comunicadora, las amistades que he hecho. Y bueno, la facultad siempre tiene mucha vida interna y eso me gusta porque me permite integrarme mejor a las actividades. Y desagradado tal vez los muchos trabajos porque no estábamos adaptados a tanto, pero como tal sé que forma parte de la carrera y hay que adaptarse. Bueno, lo que más me ha gustado de FECON es el movimiento cultural, que desde que entré en primer año ha sido como muy grande y están muy enfocados en eso. Que veo que falta más unión entre las personas. Siento que la facultad no está tan unida como debería estarlo para ser una facultad pequeña. Yo creo que la facultad me ha dado la posibilidad de desarrollarme como persona, tanto por sus cosas buenas como por sus cosas malas. Por ejemplo, la ausencia de un buen ejercicio de comunicación interna dentro de la facultad se ha hecho sentir mucho en las convocatorias a las actividades, incluso en cómo se dialoga entre los profesores y los estudiantes. Y pienso que es algo que hay que remediarlo porque pienso que es algo importante. Y lo peor creo que intentar llegar aquí a la facultad por la mañana. El transporte, ya, eso es lo peor que... Porque realmente es lejos y el transporte está bien malo, pero bueno, eso queda fuera de lo que es la facultad como tal. ¿Qué es carta aquí? Eso fue cuando yo terminé mi misión en Angola, que los estudiantes me regalaron esas cartas. Esta fue con la firma de todos y esta es la firma debajo de ellos. Con una despedida muy emotiva, muy bonita, muy afectuosa, muy amorosa, porque ellos son muy amorosos, la verdad, y muy gratos. Ese es el sello 295 aniversario que nos acaban de entregar en la Universidad de La Habana por el aniversario a varios profesores, ¿no? Con años ya de servicio en la universidad, pero los primeros se entregaron a los cincuentenarios. A los profes que ya cumplían 50 años en la Universidad de La Habana y fue un acto muy bello. Qué bonito. Felicidades. El profe Radamés también tiene ese sello porque Radamés tiene incluso un poquito más de años en la universidad que yo. Radamés como que me recibió a mí. Radamés tiene ya como 52 años creo en la universidad o 53. Sí. Estamos de vuelta para continuar conversando con la profe María de los Ángeles. Profe, hablábamos de los buenos momentos de su carrera. ¿Qué pudiera contarme con respecto a lo que representa ver a sus estudiantes ya graduados ejerciendo la profesión? Sí, qué bueno que me haces esa pregunta, porque es algo también muy bueno para mí, muy importante. Verlos, por ejemplo, en las publicaciones ya en la prensa, verlos en la televisión, que han ido fortaleciendo los equipos de televisión y hay un grupo bastante numeroso en la televisión y verlos también en las agencias, ¿no? Conocer que están de corresponsales, que están enviando información, generalmente los sigo, veo los trabajos, los felicito, nos escribimos, cuando hacen algún trabajo me dan la pista para que lo busque y bueno, esos son momentos también muy valiosos para mí, porque es ya el final, ¿no?, de la obra, la satisfacción de ver de manera
realizada ya el esfuerzo de tantos profesores, de un claustro. Y durante estos 50 años, hablando de esa felicidad, ¿con qué momentos decide quedarse? ¿Qué momentos recuerda? Bueno, de esos 50 años habría que añadir los 4 de estudios, ¿no? De los 4 de estudios. De los 4 estudios, bueno, yo pudiera hablar de momentos muy importantes para la generación mía, como fue la posibilidad de conocer al líder de la Revolución Cubana, Fidel, en la universidad. Era una época en que él iba mucho a la Universidad de La Habana, mucho. Era como un desconecte, decía él, era como sentirse relajado, ir a la universidad. Conversaba quizás con el rector, pasaba rato, él era muy amigo del rector Chomi, y Chomi había sido un luchador también y se conocían desde esa época, pero los estudiantes siempre asistíamos y entonces fueron momentos inolvidables porque fueron momentos de mucha enseñanza y de mucha compenetración con esa gran figura, ¿no? Cubana e internacional, mundial. Pudiera decirte que eso, pudiera hablarte también de los estudiantes, cuando los estudiantes salen bien. Yo tengo un vínculo con los estudiantes muy estrecho, muy amoroso, muy afectivo. No un vínculo de ñoñera, pero un vínculo de amor, sí, puedo decir. Y que un estudiante salga bien, que un estudiante termine, que un estudiante salga bien en la materia, que haga un examen de premio, yo vea que es un examen de premio de calidad, que defienda la tesis, la tutoría, me fascina la tutoría con los estudiantes. Y después que ellos lleguen al éxito, ¿no? De la defensa del trabajo de diploma, eso es muy importante. Hablábamos de los momentos felices y todos en la vida tenemos momentos más difíciles en cuanto a lo personal y a lo profesional que tenemos que enfrentar. ¿Qué obstáculos en particular ha tenido usted que enfrentar? Bueno, realmente yo he tenido, al igual que he tenido momentos tan compensantes y tan felices, he tenido momentos difíciles en la vida y sobre todo en una etapa tuve una serie de eventos negativos, difíciles, que me afectaron bastante y que influyeron en mí de alguna manera, ¿verdad? Me desequilibraron, me crearon cierto estado de ánimo muy negativo. Pero bueno, he tenido también la posibilidad de ir superando eso, de irlo compensando con amistades, con mi familia misma que me apoya, y sobre todo amigos, porque tengo muchos amigos aquí en La Habana. Yo tengo la familia quizá un poquito más distante, pero en La Habana tengo amistades que son como familia mía, como una extensión de mi familia. Son familias que uno en definitiva no te llegaron o te tocaron, como decimos los cubanos, sino que son familias que tú seleccionaste y después fueron convirtiéndose también en parte de ese otro tronco familiar que es tan importante para mí. Lazos fuertes que uno va sí. creando. Y uno tiene que buscar el apoyo, ¿no?, en esas personas. Sin eso hubiera sido muy difícil salir adelante, ¿no? Con mis propios hijos también fueron una fuente de inspiración y de apoyo, de motivación para seguir yo adelante y recuperarme. Pienso igual que usted, el círculo social en el que uno se desenvuelve siempre es importante contar con ellos. No, Marindín es nuestra joya. Es una persona que, a pesar de su edad, y no lo digo como algo negativo, es una persona extremadamente entusiasta e involucrada en los procesos institucionales. Que ha entregado su vida al magisterio en comunicación. De esas personas que, graduándose, dieron el paso al frente para quedarse como profesores en una facultad que estaba carente de profesorado y que empezó desde estudiante, desde alumno ayudante, y que desde ahí un poco contribuyó, pero que además tampoco quedó solamente siendo profesora de agencia.
logra tener un prestigio elevado frente a sus estudiantes, es una persona que asume con una profesionalidad extraordinaria todos los procesos en los que se involucra. También es una persona que está constantemente con una palabra de ánimo en su boca, que está constantemente interactuando con las personas más jóvenes. Pero ¿qué tú le puedes pedir a Maritín que no haga o que haga mal o que no lo cumpla? Ella como la primera siempre. Creo que es una de las infaltables también en el gremio del periodismo, de la comunicación y demás. Y no entender que Maritín incluso tiene un sentido de bondad maternal para aquellos casos perdidos, como decimos nosotros, recepcionarlos con una paciencia que solamente dan los años, creo yo, y ser buena persona. Es decir, estudiantes que en algún momento tenían algún problema, alguna dificultad o que se visualizaba como que no iban a terminar la carrera por determinada situación en lo personal, en lo familiar, etc. Y sin embargo, Maritín siempre estaba ahí. Recibir a todo el mundo y tratar de sacar de esos muchachos, aunque sea un caso perdido para muchos de nosotros, lo mejor que tiene. Y yo creo que eso incluso yo he visto esos procesos en Maritín, hace años los vengo observando. Y también he sido capaz de observar el agradecimiento de esos muchachos que se han sentido perdidos en un momento u otro o discriminados por profesores o lo que sea, no ser un poco ovejitas negras y sentir que alguien viene y te saca lo mejor de ti. Y he visto ese agradecimiento, ese crecimiento, y he visto también a familias agradecer que un profesor sea capaz. Yo creo que ahí hay un profesor. He escuchado que usted es muy dedicada hacia sus estudiantes, incluso aquellos que algunos dan por perdidos. ¿Qué anécdota me pudiera contar con respecto a esto? Bueno, por ejemplo, hace unos años, hace ya unos cuantos años, se suponía que los muchachos que venían de orden 19 eran muchachos que venían con un nivel un poquito más bajo, ¿no? Y sin embargo eran muchachos muy maduros, eran muchachos que tenían una capacidad de análisis porque eran muchachos maduros, y esos muchachos siempre se me acercaban para que yo trabajara con ellos en la asignatura o para que yo los tutorara. Y para mí era eso muy, muy, muy importante. Pasábamos horas trabajando, horas discutiendo, analizando por dónde iban, cómo iban, discutiendo, viendo lo que estaba correcto, lo que no. Trabajábamos mucho, no había espacio en la escuela para trabajar con los estudiantes y generalmente yo trabajaba en la casa con ellos. En ocasiones trabajábamos de noche hasta tarde, hasta la madrugada, para poder avanzar en la revisión, en la corrección, en el análisis. Son experiencias que se quedan para toda la vida. Son experiencias para toda la vida realmente. Quisiera preguntarle qué mensaje pudiera transmitirle a los estudiantes que quisieran comenzar en la carrera de periodismo. Bueno, a los que quisieran comenzar les diría que se preparen para la carrera, no que se preparen para las pruebas de aptitud como en ocasiones sucede, sino que se preparen para transitar una carrera que exige bastante. Parece que no, parece que es sencilla, parece que es fácil, pero el periodismo va cobrando a través de la vida las dificultades y los descuidos en la preparación. Yo creo que hay que entregarse. Es una especialidad que requiere mucho sacrificio, mucha entrega, tiene muchas compensaciones, ¿verdad? El éxito, el ver que se sale adelante, que se triunfa, que se llega al éxito, es muy bueno. Pero también el fracaso, el no poder realizar una entrevista de manera adecuada por haberse descuidado antes de ir a la entrevista, el fallarnos en un reportaje, en un análisis, en un
relato en profundidad, un despacho en profundidad, por ejemplo, requiere entrega. Y para eso tiene que irse cimentando esa base desde el comienzo de la carrera. Nos quedamos con ese mensaje porque creo que también se extiende para otras carreras, no solo para periodismo, sino también en todo momento uno puede sentir que no avanza o que hay que caminar para atrás, pero siempre sentar las bases y prepararnos es lo que nos toca como estudiantes. Entonces agradecerle por su tiempo, por estar con nosotros en el programa. Ha sido una experiencia muy bonita conversar con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto compartir con el equipo. Y bueno, ya saben dónde me tienen. Cualquier dificultad, estamos cerca. Gracias. Ha sido como siempre un placer conversar con personas que han dado la vida por la universidad y han dado también el alma por esta. Nosotros nos vemos en un próximo encuentro. Chao.